Siguiendo con nuestro estudio del contenido de la revelación que Dios le dio a Pablo. Estamos en nuestro estudio, en una parte de nuestro estudio de la línea de tiempo de Pablo, de su... that's still screwed up, man. That's crazy. Is that right? Or is that not right? Es que tengo una cámara, man, una cámara barata y no me está funcionando. Es que la tengo como con cinta ahí encima de mi monitor. Ok, bueno, ya empezamos. Estamos retomando nuestro estudio de Pablo y de su línea, bueno, la línea de tiempo de Pablo, su ministerio, su vida y más importante pues para nosotros en este momento pues su revelación. Fíjese bien en dónde estamos en nuestro bosquejo. Este es el bosquejo de lo que queremos ver de la vida, el ministerio, la cronología de los eventos en la vida y el ministerio de Pablo y cómo es que Dios lo usó y qué es lo que Dios le dio que es nuevo, porque Dios le dio a Pablo algo nuevo y vimos los antecedentes, lo que sucedió antes, no voy a repasarlo, ya lo sabemos, la diferencia entre los diferentes evangelios, el evangelio del reino y el evangelio de Pablo, que es de la gracia. Estamos aquí en los acontecimientos. La segunda parte de nuestro estudio, el principio de la nueva mayordomía de la iglesia, de lo que Pablo está haciendo, Dios está haciendo a través de Pablo. Vimos su conversión, Hechos 9. Pasamos mucho tiempo en esto viendo cómo es que Dios agarró a Pablo y Pablo se convirtió y Dios empieza a utilizarlo. En el video anterior, pasamos un tiempo hablando acerca de lo que sucedió entre Hechos 9:19 y Hechos 9:20. Algo muy importante, obviamente, para ubicar la revelación que Dios le dio a Pablo. Entonces, con la conversión de Pablo, ahí en los primeros 19 versículos, vimos que la revelación que Dios le dio a Pablo sucedió entre estos dos versículos, 19 y 20 de Hechos 9. Pablo se fue a Arabia. Pocos días después, dice que él pasó algunos días en Damasco. Enseguida fue a Arabia y pues nos hicimos la pregunta ¿por qué Arabia? Porque el monte Sinaí queda en Arabia. Entonces hicimos la observación de tal como Moisés recibió las doctrinas del judaísmo ahí en el monte Sinaí, para el reino de los cielos. Así Pablo, bajo la mano de Dios, la dirección de Dios, la inspiración de Dios, también fue a Arabia, al monte Sinaí, para recibir las doctrinas para el cristianismo, para recibir nuestra mayordomía. Las instrucciones que Dios tiene para nosotros, la ley de Cristo, si quiere llamarlo así, para que sepamos cómo dirigir los asuntos en la casa de Dios durante el reino de Dios durante la época de la iglesia. Y ahora quisiera hablar del contenido. Esto, pues, si decimos nosotros que Pablo, aquí su conversión, recuerde, línea roja, aquí es una línea de división. Entonces estamos dividiendo bien la palabra de Dios. Antes de la conversión de Pablo tenemos el evangelio del reino, después el evangelio de la gracia y una nueva revelación que Dios le dio a Pablo. Esta revelación, cuando llegamos a los otros capítulos aquí, en adelante, 13, 14, 15, especialmente en el capítulo 15 del libro de Hechos, vamos a ver que lo que Pablo está predicando causa un trastorno en el judaísmo, en el Medio Oriente, en Judea, en Galacia, un gran trastorno. Y llegamos al capítulo 15 de Hechos y vemos que lo que la gente quiere llamar concilio, no es un concilio, es una asamblea, es una reunión de los líderes de la obra en aquel entonces, los del camino, los cristianos, los que están siguiendo a Cristo, especialmente entre los judíos. Y hay ciertas que muchos dicen que aquí en Hechos 15 que todo el mundo quiere el legalismo. No es el legalismo. El asunto de Hechos 15 y la reunión en Jerusalén entre los líderes del cristianismo en aquel entonces, el camino de los seguidores de Cristo. El asunto es la revelación de Pablo. Es que lo que Pablo recibió y lo que Pablo estaba predicando justo después de su conversión en Hechos 9. Recuerdes que él
algunos días después de su conversión, se fue a Arabia, pasa algunos días, semanas, no sé, es poco tiempo en Arabia recibiendo la nueva revelación, vuelve a Damasco, pasa 3 años en Damasco, predicando esta nueva revelación y luego se fue a Tarso. En Tarso vamos a ver que él empieza iglesias por toda Gracia y luego vuelve a Antioquía para enseñar 1 año con Bernabé, y esto con el primer viaje misionero en Hechos 13, 14 causa el trastorno y el problema que ellos tienen que solucionar en Hechos 15. Entonces, el asunto de la reunión en Hechos 15, toda la oposición que vemos en contra de Pablo y su viaje misionero y su predicación, tiene que ver con la revelación que él recibió entre Hechos 9:19 y Hechos 9:20. Entonces, con base en esto, con base en lo que vemos venir luego en la revelación progresiva de Dios en Hechos 15, en el primer viaje misionero, y aún después, ¿ok? Como en el libro de Gálatas, necesitamos definir bien la revelación que Pablo recibió, porque eso es lo que causó todos los problemas. Esta es la mera cuestión que ellos tienen que tratar en Hechos 15. Entonces, hablando de esto, lo que quisiera hoy es retomar este asunto. Estamos siempre viendo esto de la revelación de Pablo, y lo que quisiera decir esta mañana, lo que queremos ver es lo que no es. Lo que no es la revelación de Pablo. Y la revelación que Dios le dio a Pablo no era la revelación de nuevo nacimiento. ¿Ok? Yo sé, esto va a ser muy fácil para ustedes que han seguido esta enseñanza. No es nada nuevo. Yo sé que hemos tocado este asunto antes en estos videos, en esta serie. Voy a agregar unas cuantas cosas más, son chiquiticas, son pequeñas, pero es algo que ustedes ya saben, es algo que ya hemos visto. Vamos a repasarlo todo, porque es bueno, como la repetición es la madre de todo el aprendizaje. Entonces la repetición es buena. Y esto también nos va a ayudar con lo que sigue. Entonces lo que quiero es una progresión de enseñanza. Quisiera explicarme en una, digamos, en orden. Entonces, para poder evitar la confusión, lo que quisiera es primero establecer bien lo que no era la revelación de Pablo. Y podemos luego meternos en los detalles, porque si sabemos lo que no era, entonces eso no causa confusión. Ya es que trazamos una línea y decimos, ok, esto no formaba parte de la revelación que Dios le dio a Pablo. Ahora podemos desarrollar qué era. Y como vimos en el video anterior, el contenido de la nueva revelación lo vemos en 3 capítulos, ¿ok? Efesios 3 del 1 al 9 es nuestro pasaje de plena mención. Como dije, es otra regla, un principio del estudio bíblico, como una regla de la hermenéutica. En Efesios 3 del 1 al 9 vamos a analizar todo esto, porque ahí es donde vamos a sacar la mayoría de nuestra enseñanza, porque Pablo describe bien, ¿ok? Bien en este pasaje, a grandes rasgos, lo que era la revelación que Dios le dio. Era una revelación, digamos, según Romanos 16 y Gálatas, era una revelación oculta, antes no revelada, bien escondida. ¿Ok? Él dice que la revelación de misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, desde antes de Génesis 1:1, Dios no había revelado el contenido del misterio, el contenido de la revelación que le dio a Pablo hasta Hechos 9, entre Hechos 9, 19 y Hechos 20. Entonces, con esto vamos a ver esta parte del contenido del misterio. Si decimos, ok, ¿cuál era el contenido de la nueva revelación de Pablo? Vamos a analizar los 3 pasajes, como Romanos 16, Gálatas 1, Efesios 3, con Efesios 3 siendo digamos, nuestro texto base, porque es la plena mención de la revelación de Pablo. Pero antes lo que quisiera es establecer bien este asunto de lo que no era el contenido de la revelación. Y la revelación que Dios le dio a Pablo no era una revelación del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué?
Porque los judíos desde el Pentateuco, ¿ok? Y otra vez, fíjese bien en la importancia del Pentateuco para entender el resto de la Biblia. Yo digo, necesitamos pasar más tiempo en el Pentateuco porque no vamos a entender el resto del Antiguo Testamento y es que coloque el fundamento para el resto del Antiguo Testamento. Todo lo que era la historia de Israel se desarrolla con base en el Pentateuco, lo que Dios establece ahí en los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento no vamos a entender lo que está pasando en los evangelios. Cristo, el Rey que llega, anuncia esto de que el reino se ha acercado. No vamos a entender esto, ni tampoco el libro de Hechos con toda su transición dispensacional que sucede en ese libro. No vamos a entenderlo si no tenemos un buen fundamento de conocimiento acerca del Pentateuco, los 5 libros de la Biblia. Entonces, en esto, pues, podemos regresar a lo que es uno de los pactos principales, ¿ok? 8 pactos principales, todo el contenido de la Biblia cristaliza alrededor de estos 8 pactos principales y uno de los más importantes al final de Deuteronomio, que otra vez estamos en Deuteronomio 30, pacto palestino. Es que cuando llegamos al pacto palestino, solo queda como 2, pues el pacto davídico que establece como la firmeza de la promesa incondicional de Dios en cuanto al reino mesiánico, es el reino davídico, es que es una casa eterna, un trono eterno y un reino eterno que pertenece a la casa de David, que es de la tribu de Judá, que es de la nación de Israel. Israel va a reinar sobre las demás naciones. Eso sí queda luego en el futuro, pero también vemos que es que por no verlo en la línea de tiempo. Pacto palestino, pacto de David y el nuevo pacto que se promete en el Antiguo Testamento en Jeremías 31 de 31 al 34 se ratifica en la cruz de Cristo Jesús, pero no se inaugura, que no se pone vigente en su totalidad hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, vean, cuando llegamos a Deuteronomio 30, ya hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los 8 pactos principales y solo quedan 2, digamos, el pacto de David, que es el reino para Israel, y el nuevo pacto, que es, digamos, la solución de Dios para todos los problemas de los hombres. Ese es el último. Y recuerde que nosotros, los cristianos, durante la época de la iglesia, nosotros no estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Nosotros no hemos recibido el nuevo pacto. Dios hizo el nuevo pacto con Israel. Lo que nosotros hemos recibido es lo que Pablo dice en Hechos 28:28. Es esta salvación. Es esta frase, esta salvación. Pablo hablando a los judíos. Acaba en Hechos 28:28. Acaba de ofrecerles a los judíos en Roma la salvación bajo el nuevo pacto. Ellos rechazaron el ofrecimiento. Con esto Pablo dice que Dios va a llevar esta salvación, la salvación que Dios le ofreció a Israel, a los gentiles, y los gentiles, ellos escucharán. Entonces nosotros los gentiles hemos recibido esta salvación, perdón de pecados, nuevo nacimiento. Es la salvación que Dios prometió a Israel bajo los pactos de promesa. Nada más. ¿Ok? Sí, yo sé que tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús, pero no tenemos toda bendición física. No tenemos toda bendición que Dios ha prometido en las promesas que tiene para Israel. No, nosotros somos algo, es que la iglesia es algo único, es algo que Dios no había revelado antes. Es que nos dio esta salvación, perdón de pecados, nuevo nacimiento, vida eterna. O sea, nosotros no estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo el Nuevo Testamento, ¿ok? Esto del perdón de pecados y la vida nueva por el nuevo nacimiento es el Nuevo Testamento, ¿ok? Es el sacrificio de Cristo en vez del sacrificio de los animales, ¿ok? El Antiguo Testamento tiene que ver con el sistema
del sacrificio de los animales, ahora es el sacrificio de Cristo Jesús. El Nuevo Testamento forma parte, es como un subpacto, ¿ok? Eso es un pacto que forma parte del Nuevo Pacto. Vemos las provisiones del Nuevo Testamento en el Nuevo Pacto, solo es que hay 7 diferentes estipulaciones en el Nuevo Pacto, no solo 2, no solo estamos hablando de perdón de pecados y vida nueva, no. Estamos hablando de 7 diferentes estipulaciones que son específicamente para la nación de Israel bajo el Nuevo Pacto. No estamos bajo el Nuevo Pacto. Nuestro pacto es un pacto especial. Es el Nuevo Testamento. No se confunda. Ok, regresando a lo que queremos decir. A lo que queremos decir con esto es que en Deuteronomio 30, todo esto para decir que el pacto palestino es el último pacto que vemos en el Pentateuco, ok, cuando llegamos al final del Pentateuco, estamos en Deuteronomio 30, solo quedan 4 capítulos más hasta Deuteronomio 34 y ya termina lo que son los libros de Moisés y entramos en la historia, digamos, de Israel con base con base en lo que es, voy a estornudar. Ok, estamos bien. En Deuteronomio 30 estamos terminando el Pentateuco con este pacto tan importante porque después de este pacto, toda la salvación del hombre, especialmente la salvación del judío, el israelita e individuo, se basa en las condiciones y en las promesas que vemos en el pacto palestino. Además, debido a que nosotros hemos recibido esta salvación, la salvación que Dios le ofreció a Israel, nosotros también vemos las condiciones de nuestra salvación aquí mismo. De hecho, es por eso que vemos que Pablo en Romanos 10, él cita esta parte del pacto palestino. ¿Okay? Este mandamiento que yo te ordeno es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá y los traerá. Y es algo que Dios cita aquí en Romanos 10 del 13 al 17, o un poco antes, ¿ok? Ahí antes de decir que todos podemos ser salvos hoy en día. Es con base en el pacto palestino. Es importante, ¿ok? El pacto palestino, el capítulo 30 de Deuteronomio, sumamente importante, pero para nosotros, para decirlo, ok, estamos diciendo mi tesis para esta enseñanza, mi hipótesis, ¿ok? Lo que yo quiero comprobar con la escritura, lo que estoy diciendo es que la revelación, lo nuevo que estaba oculto desde la eternidad pasada, que Dios le reveló primeramente a Pablo en Hechos 9, entre 19 y 20, no era la revelación de nuevo nacimiento, porque la revelación de nuevo nacimiento Dios se la dio a Israel empezando aquí en Deuteronomio 30. Los judíos, Israel, desde el establecimiento del pacto palestino, los judíos estaban esperando la vida nueva que tenía que ver con la circuncisión espiritual. Ok, contexto. Deuteronomio 30, versículo 1, que estamos viendo lo que es el pacto palestino, es un nuevo pacto. Fíjese en los primeros versículos del capítulo anterior, Deuteronomio 29, 1, 2, 3, es que Dios está estableciendo un nuevo pacto con la nación de Israel en la llanura de Moab, ahí frente a Jericó, además del pacto de Moisés. Y dice, todas las estipulaciones de este pacto nuevo, el pacto palestino, Dios lo está desarrollando en el capítulo 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, Israel, todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti y condiciones para la salvación y la restauración con Dios, te arrepintieres en medio de todas las naciones de donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará sus promesas. Entonces vea lo que tenemos acá, porque Dios lo repita. Es decir, que Dios va a bendecir, Dios va a hacer lo que ha prometido cuando se llenan las condiciones. ¿Cuáles son? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos
y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es la conversión del pecado a Dios, es la conversión de seguir a mis propios deseos, a mi parecer, al pecado, a mí mismo, y me convierto con una devoción singular, única a Dios. Es por eso que Dios dice, sígueme. Sígueme, es que dejar de seguirte a ti mismo. Sígueme a mí, dice Dios, ¿ok? Entonces, estas son las condiciones, una conversión, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y devoción. Es por eso que digo, porque es lo que nosotros hoy en día predicamos lo mismo, porque es que predicamos a la gente que tiene que convertirse del pecado a Dios, porque tiene que decir, es que arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, es porque se basa en las promesas del pacto palestino. Es esta salvación, esta que estamos viendo en Deuteronomio 30, es la que Dios nos dio a nosotros. Que no toda la bendición que Dios dio a Israel, solo la salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y vemos la vida eterna aquí en el versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 6. Vea lo que dice. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, fíjese en lo que tenemos aquí. Fíjese en las promesas de la circuncisión espiritual, ¿ok? Ok, obviamente, y no estoy diciendo lo contrario, ok, obviamente, este pasaje no enseña específicamente acerca del nuevo nacimiento, pero es una de las primeras menciones del concepto, de este concepto de la circuncisión espiritual, de la vida espiritual, de nueva vida. Es una de las primeras menciones que Dios nos da en la revelación progresiva de la palabra de Dios. Entonces, es lo que hemos visto siempre. Vea, la Biblia, su contenido, es todo un conjunto, obvio, pero Dios nos dio la Biblia en pedazos, ¿ok? Progresivamente. Entonces, al principio, es por eso que la gente que dice, hey, qué bárbaro, esta enseñanza se va a extender mucho porque tengo mucho ahí en la cabeza esta mañana. Es que muchos que dicen que en Génesis 1:1 y 1:2 no hay una brecha, pues obviamente hay una brecha. Ay, pero Dios no dice nada, es revelación progresiva. Si usted quiere entender lo que está pasando entre los primeros dos versículos de la Biblia, Génesis 1:1 y 1:2, que forma parte de la primera revelación que Dios le dio a los hombres, y luego en la progresión de la revelación, Dios da más revelación, más revelación, más revelación y más revelación. Por eso que tenemos que comparar la escritura con la escritura. La Biblia se interpreta a sí misma porque se dio en progresión, una progresión cronológicamente, en pedazos, en partes. Y lo que viene luego aclara lo que vino primero. Entonces, cuando estamos viendo esto de Deuteronomio 36, obviamente, yo no estoy diciendo lo contrario, obviamente no tenemos una plena revelación de todo lo que Dios quiere que entendamos acerca de esta circuncisión que resulta en la nueva vida. Pero vea lo que tenemos. Dios circuncidará tu corazón, ¿ok? A fin de que vivas. Es una circuncisión que tiene que ver con una nueva vida. No es la vida física, porque usted veas que gente está viviendo físicamente en el Antiguo Testamento y Dios le promete una vida nueva. Es una vida que viene con algo que tiene que ver con el corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y yo les digo, eso tiene que ver con la circuncisión espiritual, o sea, con la nueva vida, las promesas, las estipulaciones del nuevo pacto. Lean Jeremías 31 al 34, porque ahí es donde Dios dice que Él va a escribir su ley en el corazón del israelita. Ok, el israelita que cumple con las condiciones, los requisitos de Deuteronomio 30. Dios va a darle un nuevo corazón que ame a Jehová, un nuevo corazón que ame a Jehová con todo, ok, con toda el alma. Y en esto va a haber vida nueva. Entonces yo digo, esta es una de las primeras menciones de este concepto de una circuncisión no hecha con manos. Es una circuncisión espiritual, que es algo que Dios hace en el corazón, en el espíritu, en la parte inmaterial, espiritual del hombre.
Luego en la escritura, luego en la progresión de la revelación, Dios nos da más enseñanza, más doctrina, más explicación, más aclaración de lo que Él dio en esta primera mención. Exactamente lo que vemos. La primera mención, que es algo medio borroso como la semilla, pero luego con más revelación, Dios nos da más entendimiento, más conocimiento y el asunto se aclara. Ok, entonces aclaremos este asunto, porque esto de la circuncisión, vea las notas que el gringo puso en el margen de su Biblia. Estamos hablando, ok, esto pues obviamente tiene que ver con Jeremías 31 y el nuevo pacto. Es el pacto que resulta en vida eterna a fin de que vivas. Ezequiel 11, Ezequiel 36, Ezequiel 37, Juan 3. Esos son los pasajes que vamos a ver. Hay otras referencias aquí también, pues ahí los veremos luego. Pero en primer lugar, fíjese, la vida de Deuteronomio 30, versículo 6, viene con un nuevo corazón, ¿ok? Nuevo corazón. Dios va a circuncidar el corazón del israelita que cumple con los requisitos del pacto palestino, el corazón de tu descendencia, que también, descendencia fiel. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, la circuncisión tiene que ver con el corazón del creyente y el corazón de la descendencia. Otra vez, obvio. Y dice para que ames a Jehová con todo tu corazón. Entonces, fíjese en que esto tiene que ver con un nuevo corazón. O sea, la promesa de la vida aquí, la promesa de la circuncisión del corazón, es que viene con un corazón nuevo, es un corazón total y completamente dedicado y entregado a Dios. Vea, por más fiel, más devoto, más entregado que sea el cristiano, el creyente hoy en día, cualquier hombre, el israelita en el Antiguo Testamento, en la tribulación, en el futuro, por más entregado que seamos, no somos así. Todo mi corazón no ama a Jehová. Toda mi alma, disculpe, soy pecador carnal como una chuleta, ¿ok? Igual que usted. Nosotros somos hombres todavía, vivimos en cuerpos de pecado. Estamos esperando la resurrección cuando Dios ya termine la obra, lleve a cabo lo que Él empezó en nuestra salvación, va a llevarlo a cabo en nuestra alma y nuestro cuerpo y luego sí. Tendremos esto de un corazón que ame a Jehová totalmente y un alma que está totalmente entregado, pero ahora no. Entonces, esta promesa de la circuncisión espiritual tiene que ver con un nuevo corazón, un corazón totalmente, completamente dedicado y entregado a Dios. Entonces, vemos esto en Ezequiel 11, ¿ok? Según Ezequiel, y en Ezequiel, obviamente, tenemos más revelaciones, revelación progresiva, porque es una aquí vemos una revelación directa a lo que es Deuteronomio 30, versículo 6 y el nuevo corazón. Entonces, Ezequiel 11, los versículos 19 y 20, ¿ok? Ezequiel 11, 19 dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra y ese corazón duro de en medio de su carne, les daré un corazón de carne suave. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas, pacto palestino, y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, en esta promesa, yo les daré un corazón y un espíritu nuevo, ¿ok? Para que guarden mis decretos, exactamente como vimos en Deuteronomio 30, ¿ok? Es un nuevo corazón, o sea, para tener el corazón nuevo, ¿ok? Para tener este corazón nuevo que Dios promete en la circuncisión espiritual, les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. El nuevo corazón viene con el nuevo espíritu. Los dos conceptos se juntan. Es revelación progresiva. Dios está agregando un poquitico más.
Ok, vimos el corazón nuevo en Deuteronomio 30. Vimos que el corazón nuevo resulta en una entrega total a amar a Dios y obedecerle a Dios y guardar todos sus mandamientos. Entonces, eso de un corazón nuevo que resulta en una obediencia completa no es nuevo, es lo que Dios prometió ahí en Deuteronomio 30. Lo que Dios agrega aquí es que el corazón nuevo viene con el espíritu nuevo. Las dos cosas son juntas, ¿ok? Entonces, para tener el corazón nuevo, necesitamos el espíritu nuevo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Entonces, vea cómo es que un corazón nuevo, un espíritu nuevo, los dos conceptos se juntan en este versículo, porque Dios nos dio un poquitico más de revelación acerca de este asunto en Ezequiel capítulo 10, capítulo 11. Y luego en Ezequiel 36. Okay, luego en este libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, es un profeta muy interesante, man. Es que hay tanto, man, tanto en este profeta. Pero, ok, no desviemos tanto. Ya nos hemos desviado bastante esta mañana. Ezequiel 36, en estos versículos aquí del 24 al 27, es buenísimo, pero buenísimo. Ezequiel 36, 24. Fíjese en cómo tenemos un paralelo en estos versículos, un paralelo con lo que Dios prometió en Deuteronomio 30. Yo puse aquí notas en el margen de la Biblia del gringo, vida y tierra, vida y tierra, vida y tierra, porque este es el pacto palestino, es la promesa de vida eterna en la tierra prometida, en el reino futuro para Israel, así es la salvación de Israel, vida y tierra. Entonces, en Ezequiel 36, 24, tiene que ver con la tierra prometida. Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país. La restauración de Israel en la tierra prometida. Listo. Es Deuteronomio 30, versículo 5, si quieren la referencia. Pero luego aquí vemos del 25 al 27. Vemos la revelación sobre la vida nueva que vimos en Deuteronomio 30, versículo 6. Y vemos aquí que el espíritu nuevo, fíjese, el espíritu nuevo del corazón nuevo que resulta en la vida nueva, ese espíritu nuevo es el espíritu de Dios. Lea esto conmigo. Compararlo con Deuteronomio 30, versículo 6. Como dije, es algo que hemos visto. Eso no es nada nuevo para ustedes. Esparciréis sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Espere. Deuteronomio 30, versículo 6. Ahí está el corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Otra vez, como en Ezequiel 11. Vemos que Dios está juntando estas dos cosas. Corazón nuevo, espíritu nuevo. Es lo mismo. O sea, o por lo menos están ya tan entretejidos que no podemos separarlos. Os daré corazón nuevo, que quiere decir que Dios va a poner espíritu nuevo dentro de vosotros, los judíos fieles, los que cumplan con los requisitos del pacto palestino. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y el corazón duro. Os daré corazón de carne, como vimos en Ezequiel 11, un corazón suave. Pondré dentro de vosotros, wow, más revelación progresiva. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y este espíritu nuevo, que es el espíritu de Dios en el creyente, resulta en la obediencia, como en Deuteronomio 30, versículo 7 en adelante hasta el versículo 10. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es la promesa del pacto palestino, la promesa que se cumple por medio del nuevo pacto. Pero el mecanismo, digamos, la manera que Dios utiliza para llevar a cabo todo esto es el nuevo corazón, que es el nuevo espíritu, y el nuevo espíritu es el espíritu de Dios. Entonces vea, el espíritu nuevo del corazón nuevo, de la circuncisión espiritual. La circuncisión espiritual es la circuncisión del corazón, resulta en un corazón nuevo.
corazón que sigue a Dios, un corazón dedicado a Dios completamente, ¿ok? Este nuevo corazón es el nuevo espíritu. Y el nuevo espíritu del nuevo corazón resulta en la nueva vida porque el nuevo espíritu es el espíritu de Dios. Entonces, con la revelación progresiva, al llegar al libro de Ezequiel, si no antes, ok, por lo menos cuando llegamos al libro de Ezequiel, más o menos 595 antes de Cristo, digamos, cerca de 600, ¿ok? Estamos hablando de la cautividad babilónica que empezó en 606 antes de Cristo. Entonces, desde el Pentateuco que se escribió 1400, 1500 hasta 500. Entonces, 1000 años han pasado y aquí tenemos la revelación de Ezequiel, por lo menos aquí ya Israel en 500, 600 antes de Cristo. Israel, por el libro de Ezequiel, ya tiene la revelación del nuevo nacimiento del Espíritu de Dios. Esta nueva vida que viene por medio de la circuncisión espiritual, la presencia del Espíritu de Dios, haciendo nacer de nuevo el Espíritu del hombre, el Espíritu de Dios en el Espíritu del hombre, que es en el corazón del hombre. Todo eso ya se reveló. No es la nueva revelación de Pablo. Y si esto no fue suficiente, es que Dios sabe qué tan brutos somos nosotros, ¿ok? Él nos da como toda la gran visión y la gran profecía del valle de los huesos secos. Sí, yo quiero leerlo todo porque es demasiado chévere lo que Dios hace aquí. Vea, en Ezequiel 37, Dios le da como una visión del futuro de Israel. La mano de Jehová vino sobre mí. Me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera, me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y yo dije, sabiamente, Señor Jehová, tú lo sabes. Ok, obviamente. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, diles, huesos secos, oíd, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Ok, antes de irnos más adelante, fíjese en lo que yo marqué, porque está hablando acerca de un nuevo espíritu en los judíos creyentes que resulta en la vida nueva, ok. Va a poner en los judíos, en los israelitas fieles, un espíritu que resulta en la nueva vida. Entonces, espíritu nuevo es el espíritu de Dios. Dios lo pone aquí y trazo una línea aquí que también vivieron y pondré mi espíritu y viviréis. Entonces, cuando yo hablo de pasar un tiempo a solas y marcar su Biblia, esto es lo que yo digo. Esto como atrae el ojo, la mirada de uno, de leer y ya como que usted ya está conectando las cosas. ¿Ok? Sigamos leyendo. Profeticé pues, ok, Ezequiel, ¿cómo me fue mandado? Ok, buena decisión, obediencia. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, o sea, no había vida. 1948, Israel llegó a ser una nación otra vez. Es el cumplimiento de esta parte de esta profecía, pero no tiene vida todavía. La vida para Israel viene en la segunda venida de Cristo Jesús, su nuevo nacimiento, que es la profecía que sigue. Me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y fíjese bien en esta palabra, sopla. El viento sopla, resulta en vida nueva. Sopla el viento, el espíritu viene y uno nace de nuevo. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Con el soplo del viento del espíritu vivirán. Profeticé como me había mandado. Entró espíritu en ellos y
Estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, segunda venida, milenio, que es el reino mesiánico davídico. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, sí, por la dispersión mundial. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Están en el mundo. Somos del todo destruidos, no de todo. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas. Es vida nueva. Os traeré a la tierra de Israel, tierra prometida, vida nueva, vida eterna, en la tierra prometida durante el reino mesiánico. Es lo mismo, es el programa del reino que Dios está llevando a cabo a través de toda la Biblia, especialmente lo vemos en Israel, en los pactos y pacto palestino y todo en el Antiguo Testamento. Sabréis que yo soy Jehová, y fíjese lo que dice, sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, una resurrección, pueblo mío, Israel, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Ok? Vida nueva. Os haré reposar sobre vuestra tierra, tierra prometida. Sabréis que yo soy Jehová que hable y lo hice, dice Jehová. Entonces, este es la profecía del valle de los huesos secos. Entonces, Dios nos da como la semilla al principio de la revelación progresiva de Deuteronomio 30, versículo 6. Nos da más revelación progresiva, especialmente cuando llegamos a Ezequiel 595, más o menos 600 antes de Cristo, con las profecías acerca del nuevo corazón, el nuevo espíritu siendo el espíritu de Dios, y lo aclara todo en esta profecía del valle de los huesos secos. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender que el evento de esta profecía, en parte, la primera parte, eso de juntar hueso con hueso, tendones y todo esto, pero sin vida, esto sucedió en 1948 cuando Israel llegó a ser una nación otra vez. Bien, pero esto de la nueva vida de toda la nación de Israel, su resurrección y su resurrección que resulta en ocupar la tierra prometida de para siempre, no ha sucedido todavía. Es algo que todavía ellos esperan. Recuerde que la salvación para Israel, el israelita, es una esperanza futura de vida nueva en la tierra prometida durante el reino mesiánico, que es el reino davídico, el reino que llamamos nosotros el milenio. Entonces sucede en la segunda venida de Cristo Jesús. Es la resurrección cuando Dios saca a los judíos fieles de los sepulcros, los que llenan las condiciones del pacto palestino. Esto lo llevamos a la vida y el ministerio de Cristo, vida y ministerio terrenal. Juan 3, todos conocemos la historia de Jesucristo y Nicodemo. Pobre Nicodemo, había un hombre de los fariseos. Ese fariseo, yo creo que Nicodemo era un creyente, el pobrecito ya tiene fama. Fama por lo que sucede en este capítulo. Es que, como dije, es pobrecito. Pero creo que el hombre como que tenía fe. Es que cuando Dios le regaña, cuando Cristo le regaña, por lo menos como que sigue siguiendo a Cristo Jesús. Pero cuando Cristo reprende a este hombre Nicodemo, recuerden, Nicodemo era un maestro y un fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principalmente de los judíos. Es que ya tiene puesto, está arriba, tal como Pablo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. Vea lo que pasa, porque otra vez el gringo puso una nota aquí, Ezequiel 37, del 1 al 14, que es el valle de esa profecía del valle de los huesos secos. Nicodemo era un maestro en Israel, y vea lo que pasa. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si no nace de nuevo, no entra en el reino futuro. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está pensando en el nacimiento físico. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que es el nacimiento físico, el bebé viene empacado en agua, naciere de agua y
del Espíritu, segundo y nuevo nacimiento, no puede entrar en el reino de Dios, porque si solo naciera de agua, no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Para el israelita tiene que nacer de nuevo, tiene que resucitarse, tiene que recibir el Espíritu de Dios y nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, que es de agua, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, aquí, el Espíritu, espíritu es, porque es un nuevo espíritu en el espíritu del hombre. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y fíjese, el viento sopla, que es Ezequiel 37:9, sopla el viento de donde quiere. Oyes ese sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una referencia directa a Ezequiel 37:9, en donde Dios, por la inspiración, por medio de Ezequiel, anuncia la venida del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre, que es como viento que sopla y da vida nueva. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y luego dice, respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere celestiales? Entonces le regaña a este hombre, Nicodemo, maestro en Israel. Le regaña porque Nicodemo no sabía del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Porque le regaña. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos ahora? 45 minutos, 40 minutos. Comparamos cuatro páginas en la Biblia, usted y yo, en estos 40 minutos. En 40 minutos, con base en 4 pasajes de la Biblia, yo acabo de explicarle a usted lo que el Antiguo Testamento dice acerca del nuevo nacimiento. Es algo fácil. Es algo... Yo digo, ¿y usted cree que nosotros, oye, es que utilizamos el Antiguo Testamento, Deuteronomio 30, Ezequiel 11, Ezequiel 36, Ezequiel 37, 40 minutos y yo le expliqué lo que el Antiguo Testamento dice acerca del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo? No es nada difícil. Es por eso que Cristo le regaña. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Las profecías, primero la promesa tan grande del pacto palestino y luego las profecías tan grandes, tan importantes de Ezequiel, el valle de los huesos secos, Nicodemo, maestro de Israel, y no sabes esto. No, hombre, le regaña, porque no es nada difícil de entender solo leyendo el Antiguo Testamento. Entonces yo vuelvo a la tesis de este video. Pablo no recibió una revelación de nuevo nacimiento. No, es que la revelación nueva de Pablo, la que era oculta desde tiempos antiguos, escondido bien hasta la revelación de Pablo en el monte Sinaí en Arabia, entre Hechos 19, 9 y 20. No era la revelación del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento era algo que los judíos estaban esperando desde Deuteronomio 30, 1500, 1400 antes de Cristo. Y esto es también algo que vemos que Cristo anuncia, ¿ok? Esto es lo que se llama, la promesa de Dios. Entonces, esto es, ok. Esta es la razón, ya voy terminando, que vamos a ver varios pasajes aquí en Hechos y creo que uno en Lucas y Mateo. Y ya termino. Pero esta es la razón por la cual estamos viendo todo esto. Esta es la razón por la cual estoy empezando nuestro análisis, nuestro estudio del contenido de la revelación de Pablo diciendo lo que no era. ¿Ok? La revelación nueva que Dios le dio a Pablo no era la doctrina del nuevo nacimiento del Espíritu de Dios. ¿Ok? No era la revelación del Espíritu de Dios morando en el Espíritu del hombre, haciéndole nacer de nuevo. Eso fue algo de antes. Es que Dios circuncida la parte espiritual del hombre. Separa la carne
¿ok? Como el prepucio del hombre, la carne, que es inútil, y separa esta parte de la carne de la parte espiritual, la vida, ¿ok? La vida. Entonces, hace esa separación porque Dios no puede morar donde hay pecado. Entonces necesitamos esta separación, la circuncisión espiritual, para separar la carne y la parte mala del hombre y el pecado de la parte que van a nacer de nuevo, que es lo espiritual. Entonces el espíritu viene con esta separación, el espíritu viene al espíritu del hombre, le hace nacer de nuevo porque le da nueva vida. Su vida espiritual, porque el Espíritu de Dios viene para morar en el espíritu del hombre y los dos espíritus se hacen como un espíritu, se unen. Esto es algo que se prometió desde los primeros libros de la Biblia. Era algo que los judíos estaban esperando o que deberían haber esperado si es como Nicodemo que tenía una ignorancia del asunto. Ahí estaba. Fácil de ver lo que nosotros desarrollamos en cuestión de 30, 40 minutos con base en solo 4 pasajes de la Biblia. Entonces, la revelación nueva que Dios le dio a Pablo no era la doctrina del nuevo nacimiento espiritual por el Espíritu de Dios morando en uno. El nuevo nacimiento es lo que la Biblia llama el bautismo con el Espíritu. ¿Ok? O sea, es el Espíritu de Dios viniendo al creyente para entrar en él y darle vida nueva. Vea Hechos 1:4. Hechos 1:4, estando juntos los seguidores de Cristo, les mandó Cristo que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ellos están esperando lo que Cristo llama la promesa del Padre, que es una promesa que se hizo antes de Hechos, antes de la revelación de Pablo. Esa es una promesa que se conocía antes de la revelación de Pablo. Es la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Es lo mismo que vemos aquí en el versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Este es el nuevo nacimiento, es el bautismo con el Espíritu, es el Espíritu de Dios que viene al creyente para entrar en él, circuncisión espiritual, separando la carne de lo espiritual y le da vida nueva que es vida espiritual. ¿Ok? Entonces, vea otra vez, ¿ok? Las notas que el gringo puso en su Biblia, en el libro de Hechos. La promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Trazando esta línea rosada aquí, es cuando el Espíritu viene sobre ellos. ¿Ok? Obviamente, el Espíritu viene sobre ellos durante la fiesta de Pentecostés. ¿Ok? Hechos capítulo 2. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pedro explica esto, es el derramamiento del Espíritu de Dios, que es el derramamiento del Espíritu sobre los creyentes. La flecha que va a la siguiente página. La siguiente página es... ¿Dónde estoy? Aquí. Ok, la flecha que nos lleva aquí. Más explicación. Así que exaltado Cristo Jesús por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, que es la promesa del Espíritu Santo, que vosotros veis y oís. Y además de esta parte, también tenemos más explicación aquí. Pedro dice, arrepentíos, bautícese cada uno de los judíos de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, es el Espíritu prometido con base en el pacto palestino. Entonces, volviendo a la promesa, vemos que es la promesa del Padre, vemos esta promesa en Lucas 24, versículo 49. Justo al final de Lucas.
He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Ok? La promesa del Padre enviado por Cristo Jesús es el Espíritu Santo que les hace nacer de nuevo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es la promesa del Padre. Entonces, el bautismo con el Espíritu es la presencia del Espíritu dentro del creyente. En aquel momento, en Lucas, sus primeros capítulos de Hechos, todavía estamos hablando de los judíos creyentes. Es este bautismo que es la promesa que Dios le dio a Israel desde antes, durante el Antiguo Testamento, en los pasajes como que vimos en Ezequiel 11, 36, 37. Entonces, como dije, en el contexto de la profecía del valle de los huesos secos, ¿ok? Todo esto de la venida del Espíritu Santo es lo que se llama la regeneración para Israel. Es Mateo 19. En Mateo 19, versículo 28, vemos esto de que Jesús les dijo a sus 12, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. La regeneración sucede cuando Cristo Jesús viene para reinar sobre el trono de su gloria, que es el trono de David. Es la segunda venida de Cristo. Viene para establecer el reino desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es el trono de su gloria, el trono eterno del pacto de David, según de Samuel capítulo 7. Dice, en la regeneración, en la segunda venida, al principio del reino, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, otra vez, salvación para Israel, vida eterna en la vida eterna en la tierra prometida, en el reino futuro, es una esperanza futuro. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces ya vemos que Dios está estableciendo esto de la estructura del reino futuro. Vea la línea aquí de la regeneración arriba a mis notas aquí, que tiene que ver con la regeneración, a la segunda venida y el milenio. Tenemos las dos referencias de Ezequiel 36 y 37 que acabamos de ver, que tiene que ver con el pacto palestino que establece las condiciones para entrar en la vida, o sea, nacer de nuevo, y la provisión para la nueva vida y ese nuevo nacimiento, obviamente la vemos en el nuevo pacto. Entonces, todo esto sucede, esto es extra, dos pasajes más extra. Esto sucede en la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Romanos 11, recuerde, Romanos 9, 10 y 11 son tres capítulos parentéticos entre lo que es la doctrina para la iglesia y la aplicación de la doctrina. Luego del capítulo 12 en adelante en Romanos 9, 10 y 11 tiene que ver con el pasado, presente y el futuro, respectivamente, de Israel. Romanos 9, pasado, Romanos 10, presente, y Romanos 11, futuro de Israel. En el futuro de Israel, la Biblia dice, luego, todo Israel, que quiere decir que judíos de todas las 12 tribus, todo Israel será salvo. ¿Salvo en qué sentido? Salvo. Vida eterna en la tierra nueva, en el reino futuro. Esto de perdón de pecados y vida eterna. Todo Israel será salvo. Como está escrito, cuando vendrá de Sión el libertador, segunda venida de Cristo Jesús, os apartará la iniquidad de Jacob. Este será mi pacto, que es el nuevo pacto de Jeremías 31 con ellos. El nuevo pacto se hizo con ellos, los fieles de las tribus de Israel, ellos, no con los gentiles, cuando yo quite sus pecados. Y eso, que quitar los pecados, es la última provisión del nuevo pacto en Jeremías 31, 34. Entonces, todo esto sucede durante la segunda venida de Cristo Jesús. Es exactamente lo que Pedro está anunciando en los primeros capítulos de Hechos. ¿Por qué? Porque no tienen la nueva revelación de Pablo. La nueva revelación de Pablo se dio hasta Hechos 9. Entonces, hasta Hechos 9 vemos todo el programa del reino que vimos en el Antiguo Testamento. Es todo un conjunto. Es
El reino se ha acercado, Israel, arrepiéntase, ¿ok? Entonces, aquí es donde vimos que para vosotros esta promesa es la promesa del Espíritu Santo para dar vida nueva. Pedro sigue predicando en el templo a los judíos y dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos con base en el pacto palestino. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Esto es la salvación, perdón de pecados, vida nueva, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, segunda venida. La salvación de Israel sucede en la segunda venida. Es cuando ellos reciben la vida nueva del Espíritu Santo, nuevo nacimiento en la tierra prometida, restauración, y el reino futuro del Mesías empieza. Para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es la restauración de todas las cosas que Dios estaba haciendo al principio. Es que todo tiene su plena manifestación en la segunda venida de Cristo Jesús y el establecimiento del reino davídico, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, la salvación de Israel, una esperanza futura que tiene que ver con la vida nueva, que es el perdón de pecados, el nuevo nacimiento, vida nueva en la tierra prometida durante el reino futuro del Mesías, del reino davídico. Esto era algo que, vea, todos los judíos lo sabían, estaban predicándolo desde Deuteronomio 30, a través de los profetas, Cristo Jesús, anunciando lo mismo, los discípulos anunciando lo mismo, hasta Hechos 9. Entonces, lo que sabemos con base en todo esto es que la nueva revelación que Dios le dio a Pablo no era la revelación del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa del Espíritu, que es el bautismo con el Espíritu. No, la nueva revelación de Pablo consta de dos cosas generales, y esto es lo que vamos a ver en... lo que vamos a ver... ¿Dónde está? Ahí está. Esto. ¿Dónde está? Es que esto es lo que vamos a ver en el pasaje de plena mención, Efesios del 1 al 3 del 1 al 9, y luego en estos dos otros pasajes, Romanos 16, Gálatas 1, vamos a ver que la nueva revelación de Pablo tiene que ver con dos cosas. Primero, lo que él llama el misterio de Cristo. Vea. Que los gentiles, ok. Es que es todo el pasaje. Ya, ok, vamos a analizar esto luego. Léalo si quiere. Yo no voy a repasarlo. Es que repasemos demasiado o repasamos demasiado en este video. De todos modos, entonces, vea, esto es lo que vamos a empezar a analizar con el misterio de Cristo. Vamos a empezar, pues, dos cosas. Misterio de Cristo y el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Pablo, que es la gracia de Cristo. Es que son las dos cosas que Dios le dio a Pablo. Una revelación del misterio, que es el cuerpo de Cristo. No es tanto Dios en nosotros, ¿ok? El Espíritu de Cristo en nosotros. No es Cristo en nosotros, es nosotros en Cristo. Entonces, no es el bautismo con el Espíritu, es el bautismo por el Espíritu. Que el Espíritu nos toma a nosotros y nos sumerge, ¿ok? Nos pone dentro de Cristo Jesús. Entonces recibimos el bautismo con el Espíritu, que forma parte de esta salvación que Dios prometió a Israel. Listo, pero fue algo que fue prometido antes. Eso no es nueva revelación. La nueva revelación es que nosotros, cuando nacimos de nuevo, Dios hace algo adicional. Recibimos el bautismo con el Espíritu y el Espíritu nos bautiza. El bautismo por el Espíritu que nos pone en Cristo, que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, nosotros siendo miembros de su cuerpo en la cabeza. Y además, con todo esta relación del misterio de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, viene un nuevo mensaje. Y es el mensaje del Evangelio de Pablo que se explica, se define, si quiere decirlo, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, que tiene que ver con el sacrificio sustituto de Cristo Jesús. Nueva revelación que Dios le dio primeramente a Pablo, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a analizar luego. Espero que vuelva para más, esto es, ya vimos mucho, ¿ok? Vimos mucho y es mucho bueno, ¿ok? Mucho bueno. Espero que sea entendible, que se entienda. Y si no,
los comentarios están abiertos, ¿ok? Puede hacerme una pregunta si tiene una pregunta para aclarar lo que sea. O vuelva para más, vuelva para el siguiente video y vamos a retomar el estudio desarrollando los detalles de lo que es el misterio de Cristo y el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, hasta el próximo. Aprenda la Biblia, haga lo que le dice. Gracias y nos vemos.